Hallar el volumen del toro generado con la rotación del círculo x² más y² igual a 4, alrededor de la recta x igual a 3. En el plano de ejes coordenados, graficamos la recta x igual a 3 y la circunferencia x² más y² igual a 4. La región que está dentro de la circunferencia es la que debemos utilizar para generar el sólido. Luego, hacemos rotar la región alrededor del eje x igual a 3 y vemos que se genera un sólido de revolución llamado toro sólido. Para calcular su volumen, debemos dibujar el rectángulo genérico en el círculo. Ubicamos el valor x�k con sus excesos y defectos epsilon�k y epsilon�k-1. Como x�k está en el centro de epsilon�k y epsilon�k-1, podemos escribir la siguiente igualdad. Entonces, epsilon�k más epsilon�k-1 será igual a 2x�k. Con la rotación, el rectángulo genérico crea un anillo sólido, que en realidad es un cilindro con un agujero en el centro, cuyas medidas son epsilon�k para el radio del agujero y epsilon�k-1 para el radio total. Su altura vale 2i. Entonces, el volumen del cilindro genérico es el volumen total del cilindro menos el volumen del agujero. Esta expresión la podemos simplificar factorizando el valor de pi y también por 2i, quedándonos dentro de un paréntesis una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados la podemos trabajar de la siguiente manera. Si el primer paréntesis es a y el segundo paréntesis es b, podemos expresar la siguiente igualdad. Con esto podemos escribir la siguiente expresión que, simplificada, nos queda de la siguiente manera. Ahora podemos continuar con la simplificación quedando como sigue. Luego, sabemos que epsilon�k más epsilon�k-1 es igual a 2x�k. Entonces, reemplazando, queda de la siguiente manera. Sabemos también que la diferencia entre epsilon�k menos epsilon�k-1 es igual a delta�k de x. Si despejamos el valor de y en la ecuación de la circunferencia x² más y² igual a 4, obtenemos lo siguiente. Reemplazando estos valores, nos queda de esta manera. Aumentando indefinidamente la cantidad de anillos en la región de rotación, tenemos el siguiente límite. Y por el teorema fundamental del cálculo, tendremos la siguiente integral definida entre menos 2 y 2. Esta integral, por propiedad de integrales, la podemos expresar como dos integrales, es decir, como la resta de dos integrales definidas que debemos resolver cada una de ellas mediante sustitución trigonométrica. Comencemos por esta integral que tiene una raíz como integrando. Cada vez que tengamos este tipo de integrando, utilizamos el siguiente cambio de variable para x. Note usted que el valor de a es 2 y el valor de b es 1, que no está puesto escrito, pero acompaña al x². Entonces, en la raíz, reemplazaremos la variable x por 2 seno de z. También debemos derivar este cambio de variable para definir la diferencial d de x. Entonces, d de x será igual a 2
coseno de z en d de z. Observe la secuencia de esta línea, donde en la raíz reemplazamos el valor de x, quedando finalmente como 2 coseno de z. Con esto podemos construir una integral trigonométrica reemplazando la raíz y la diferencial. Para el coseno cuadrado de z, podemos hacer el reemplazo con una identidad trigonométrica. Esto lo hacemos para que resulte más sencillo integrar. Vea usted cómo hemos reemplazado el coseno cuadrado de z y luego cómo queda integrado. Este resultado debemos transformarlo nuevamente a la variable original. Entonces, debemos redefinir el seno del ángulo doble. Utilizando identidades, podemos igualarlo a 2 seno de z por coseno de z. Entonces, la primitiva queda de esta manera. A la derecha de su pantalla hay un triángulo rectángulo definido con el ángulo z, donde el seno de z es igual a b dividido por c. Como nuestro cambio de variable era x igual a 2 seno de z, entonces el seno de z queda igual a x dividido por 2. Y también podemos decir que z será igual al arcoseno de x dividido por 2. Bajo este concepto podemos reemplazar en el triángulo rectángulo. Sabemos también que el coseno de z es igual a dividido por c. Entonces, reemplazando los valores de a y c, tenemos la siguiente igualdad. Finalmente, nuestra primitiva nos queda de esta manera en la variable original. Con la segunda integral, podemos realizar los mismos cambios de variable anteriores. Observe cómo queda armada la integral donde x es igual a 2 seno de z, la raíz es 2 coseno de z y la diferencial es 2 coseno de z. Luego, integrando, queda de esta manera. Ahora debemos transformar este resultado a la variable original. Recuerde que el seno de z es igual a b dividido por c. El cambio de variable para x es 2 seno de z. Entonces, el seno de z será igual a x dividido por 2. Entonces podemos reemplazar los valores en el triángulo. Como el coseno de z es igual a dividido por c, entonces, según el triángulo, podemos definir el coseno de z. Finalmente, reemplazando los valores, nos queda el resultado de la integral en la variable original. Ahora, el resultado de estas dos integrales son estos, y evaluando entre menos 2 y 2, obtenemos el volumen del toro sólido, que es 24 pi cuadrados unidades cúbicas.